Buenas tardes nuevamente. Bienvenidos a una nueva charla el día de hoy. Como les comentaba, el día de hoy tenemos como invitado a Jorge Flores Valiente. Antes de cederle la palabra, quiero comentarles un poco la experiencia de Jorge. Él es biólogo pesquero, egresado de la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Tiene una maestría en Ciencias del Mar por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Además, es investigador asociado al laboratorio UMISCO, que trabaja en conjunto con IRD Francia. Actualmente se encuentra realizando su doctorado en la Universidad de la Sorbonne y enfocado en estudiar los efectos de la variabilidad ambiental sobre las poblaciones de peces, haciendo uso de modelos basados en individuos. Quiero agradecer enormemente la presencia de Jorge. Les comento que él se encuentra en Dakar, entonces hay como una diferencia horaria de 5 horas. Para él son las 10 de la noche allá, así que valoro mucho el hecho de que pueda estar hoy compartiendo un poco más sobre sus conocimientos y su experiencia. Entonces, bueno, antes de que él empiece su exposición, quería hacerle recordar que pueden hacer sus consultas, comentarios en un mensaje y luego al finalizar la presentación se las estaré haciendo llegar a Jorge. Bien, bueno Jorge, te cedo la palabra. Tienes que habilitar el derecho de compartir pantalla. Ok. Sí, ahora ya está. Ya está, ahí está. Esta es la presentación. ¿Pueden ver mi pantalla completa? Sí, a ver. No, se ve... Sí, ahora sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Ok. Bueno, comienzo entonces. Primero, gracias por el espacio de difusión. Es interesante ver iniciativas de difusión científica relacionadas a ciencias del mar. El tema que elegí hoy día para hablar un poquito es los peces pelágicos y su importancia en los ecosistemas marinos. Nuevamente tengo que agradecer al laboratorio MISCO, a la Universidad Sorbona y al IRD de Francia, que me permiten hacer este doctorado y que siempre están a favor de la difusión de los conocimientos que se vayan descubriendo. Primero, tendríamos que preguntarnos qué es un pez pelágico. Y bueno, un pez pelágico es un animal vertebrado, acuático, marino, que habita aguas medias o cerca de la superficie, como en esta zona, en la zona delimitada por la zona fótica, en la zona hasta donde tiene influencia los rayos de la luz, del sol. Y además estos peces se juntan en conglomerados denominados cardúmenes, grupos enormes de peces. Estos cardúmenes pueden estar eh, dominados por una sola especie o pueden estar compuestos por varias especies en distintas proporciones uniformes. Pero normalmente son dominados por una especie. Eventualmente algunas especies o grupos pequeños de peces de otras especies logran adherirse para temas de salvaguardar su vida de los depredadores. Lo siguiente es que en Perú tenemos una gran variedad de peces pelágicos. Tenemos a la anchoveta, a la sardina, la caballa, el jurel, el perico y el bonito, y muchas otras. Pongo ahí figuras en escala de referencia porque una anchoveta es un pez de unos 15 centímetros y un perico puede llegar a medir 1,5 metros. Entonces, no están a escala. ¿De acuerdo? Pero nosotros esta vez nos vamos a concentrar en estos dos pequeños peces pelágicos, la anchoveta y la sardina, que son los más abundantes en las costas peruanas. Primero, hay que entender que la anchoveta y la sardina no son especies exclusivas del ecosistema marino peruano. Están presentes en todo el planeta, en todos los océanos, o en la mayoría de ellos. Sin embargo, la biomasa del ecosistema peruano es la que exhibe una mayor cantidad y una mayor importancia para la extracción y la producción de harina de pescado. ¿De acuerdo? Otros sistemas importantes
otros grupos importantes son en la zona de California, en la zona de África del Sur, donde también hay interesantes especies y valores de biomasa. Nuevamente, hay que hablar un poco de su hábitat y vemos que la figura anterior se traslapa con las zonas de afloramiento. Y las zonas de afloramiento son zonas bastante productivas, altamente productivas en carbono. Eso quiere decir que tienen un pico de producción de carbono al año y eso permite la generación del alimento de las especies pelágicas, tanto de la anchoveta como de la sardina. Entonces podemos aquí concluir algo que tanto los pequeños pelágicos son seres que están confinados a ciertas zonas exclusivas donde hay una gran cantidad de productividad primaria. Eso quiere decir que, por ejemplo, no podemos encontrar sardinas en esta zona del océano donde están bastante oceánicas, las aguas son muy calientes y la productividad muy, muy baja. Realmente en estas zonas de borde oriental, como se conocen, es donde podemos encontrar seguramente un cardumen de muchísimos cardúmenes de estas especies. Podría hablar de todas las especies del mundo, pero nos interesan estas dos especies peruanas. Para saber un poco su longevidad, la longevidad de la anchoveta es de unos 4 años, la sardina tiene una longevidad de 8 años, vive mucho más, vive el doble, pero la talla máxima alcanzada de una anchoveta es de unos 20 centímetros, mientras que una sardina es 39. En resumen, es una especie más grande que la anchoveta. Pero algo interesante es que la talla mínima de captura difiere más o menos en unos 14 centímetros. Además, la edad de madurez sexual o la edad promedio, en el momento en el que los individuos adultos ya están listos para empezar a hacer un desove, es de 1 año en el caso de la anchoveta y 2 años en el caso de la sardina. Entonces hay ciertas características que vienen favoreciendo a que la anchoveta tenga una mayor presencia en biomasa y capturas frente a la sardina. Los picos de desove también son interesantes porque la anchoveta tiene 2 picos grandes en agosto y septiembre, en el periodo de agosto-septiembre y en el periodo de febrero-marzo, mientras que la sardina solamente en el periodo de septiembre a marzo. Y su fecundidad relativa es mayor en la anchoveta y menor en la sardina. La fecundidad relativa es el número de huevos que puede expulsar una hembra en un solo batch, en un solo desove, que después serán fecundados por el macho. Entonces, sus características fisiológicas ponen a la anchoveta como como una especie mejor adaptada a este sistema de afloramiento en Perú. Sin embargo, se han registrado momentos en la historia donde la sardina tiene una relativa abundancia mayor en relación a la anchoveta. Luego, hablamos de su dieta. Normalmente la dieta de la anchoveta es mesozooplancton, que son partículas relativamente grandes, y la sardina se alimenta aquí hay un error, es microzooplancton y fitoplancton, que son partículas pequeñas. El fitoplancton técnicamente son algas muy pequeñísimas, comparadas con un copépodo quizá o un pequeño crustáceo, que sí es posible que puede ser capturado por una anchoveta. Bueno, pero esa preferencia, digamos así, tiene una explicación. Esto que vemos aquí en verde es una fotografía con una escala, como podemos ver, de los arcos branquiales. Es lo que comúnmente llamamos como agallas o su aparato. Los arcos branquiales es el aparato filtrador de ambas especies. Y al momento de que nadan y hacen esta acción con la boca, introducen agua al interior de su cuerpo y van filtrando las partículas que encuentran. Bueno, es como tener un colador con las perforaciones más grandes y un colador con las perforaciones muy, muy chiquitas. Entonces es por eso que la anchoveta puede capturar partículas más grandes que la sardina, que de hecho son más nutritivas, o sea, tienen mayor cantidad de carbono que las pequeñas algas o el microzooplancton. Esta es una foto referencial de unas especies del ecosistema de California. No puedo encontrar una foto que describa el aparato filtrador de las especies peruanas. Otra cosa más sobre su
su dieta. Hace unos años se pensaba que la anchoveta, esto es propiamente de la anchoveta, se pensaba que la anchoveta era una especie herbívora, por así decirlo, porque la cantidad de su alimento estaba basada en fitoplancton. Pero el problema había sido que se había evaluado eh, el número de individuos y no la cantidad o el peso seco de este alimento. Lo que se hace es tomar el pez, cortarlo por la parte ventral, quitar el estómago y después hacer un análisis microscópico del contenido estomacal. Entonces, como se encontraban cientos y miles de algas, que son pequeñitas, y algunos cuantos copepos y eufásidos, que son muchísimo más grandes, se pensaba que las anchovetas eran herbívoras, entre comillas. Pero no. De hecho, cuando se reanalizó esto y se vio el aporte carbónico a la dieta es en su mayoría hecho a base de copepos y eufausios, como está en esta barra de Total Carbon, vemos que el aporte de las microalgas o el aporte de las algas es muy poquito, el fitoplancton aporta muy poquito carbono a su dieta. Entonces, lo interesante en ciencia es que a veces podemos pensar una cosa, pero encontramos evidencia de otra, tomando otro enfoque de estudio, y nos damos cuenta de que estábamos equivocados, eso no es malo, sobre el hábitat de las anchovetas y sardinas. Hace unos momentos les dije que estaban confinados a zonas de alta productividad, en las llamadas zonas de upwelling o de surgencias, en el borde oriental de los continentes. Y además de esto, además del alimento, además de la temperatura, hay una cosa importante que es el oxígeno, que va a limitar el ambiente o la zona habitable de las especies en función a la profundidad de la zona mínima de oxígeno o de una capa donde hay muy poco oxígeno y los individuos normalmente escapan de esa zona. Hay una hipótesis sobre que estos cambios en el oxígeno, en el incremento o disminución de la ZMO, es la que rige en su mayoría la distribución de las especies. Por ejemplo, aquí podemos ver un dominio total de la anchoveta, donde vemos que la zona mínima de oxígeno está bastante reducida y está dominada básicamente por las anchovetas. Después hay periodos de tiempo en el que esta configuración del ecosistema cambia y el área habitable para la sardina se vuelve un poco mayor y por lo tanto predomina sobre la anchoveta. Y bueno, se supone que esos son cambios cíclicos, cada más o menos 10 o 15 años ocurre esto, pero evaluaciones paleoceanográficas indican que este comportamiento de alternancia no ha sido evidenciado en épocas pasadas. Se ha observado ahora que se está haciendo un gran monitoreo por parte de las pesquerías, pero según datos paleoceanográficos eso no ocurría antes. Pero de todas formas es una hipótesis que queda aún por probar. Luego tenemos que hablar un poco de su stock y su importancia socioeconómica, porque sí es muy importante para el país, para la economía del país, sobre todo en momentos de esta pandemia. Aquí en este gráfico podemos ver en el eje X la productividad primaria como miligramos de carbón por metro cuadrado por día. Mientras más a la derecha el ecosistema es más productivo, más a la izquierda menos productivo, pero vemos a Perú ubicado en la mitad, más o menos. Entonces, podemos decir aquí que el ecosistema peruano en cuestión de productividad primaria no es el más óptimo, no es el que mayor carbono produce, pero si vemos el eje Y, está en que es las capturas de peces, que está en una escala logarítmica, y si vemos, por ejemplo, California está en 10 y Perú está más o menos en 100, quiere decir que hay un orden de magnitud superior de la productividad de segundo grado, o sea, de peces, de masa de peces, respecto a los demás ecosistemas. Entonces la pregunta es, ¿por qué Perú produce tantos peces si no es el mayor productor si no es el mayor sistema en cuestión de productividad primaria? Eso todavía
queda para el estudio, es una parte en la que estamos interesados en estudiar, pero es como un puzzle, o sea, un rompecabezas, y hay que ir llenando pieza por pieza para poder comprender toda la figura completa. De hecho, con los años se van adheriendo piezas a este rompecabezas y esperamos en algún tiempo poder resolver esto, para poder tener un mejor manejo de la pesquería de este recurso. Aquí podemos ver esta variabilidad que les decía. En color rojo está la productividad de la producción o los desembarques de anchoveta, y en color azul los desembarques de sardina. Podemos ver que cuando hay un poco de anchoveta, la sardina no tanto, pero cuando hay sardina no hay mucha anchoveta. Pero hay que tener en cuenta que los ejes Y para la anchoveta y la sardina son diferentes, ¿no? Acá estamos en 12 por 10 a la 6 y acá estamos en 3 por 10 a la 6. Estamos hablando de toneladas, pero aquí es el eje mayor, por lo tanto, esta llamada variabilidad no debería ser tan marcada si ponemos los dos ejes al mismo nivel. Pero es una forma de poder observarlo para poder comprender un poco cómo sucede, cómo ocurren las biomasas de ambas especies a través del tiempo. Ahora, dije que es muy importante para la economía del país. Bueno, en un estudio se encontró que el 98% de las capturas de anchoveta es destinado a harina y aceite de pescado, que es exportado para alimentación de otros animales como aves o vacunos, y el resto, ese 2%, es destinado al consumo humano directo. En su mayoría es enlatado. La cantidad de enlatado que se ha ido produciendo con los años ha aumentado, esta barra amarilla. Eso significa que parece que estamos consumiendo un poco más de anchoveta para el consumo humano directo, pero aún no es suficiente, ¿no? Destinamos la mayor parte de este recurso, que es altamente energético, en cuestión de ácidos grasos, omegas y proteínas, pero deberíamos usarlo un poco más de forma directa, para consumo humano directo. Ahora, ¿por qué es esto? Bueno, tiene varias explicaciones. Primero, porque los costos de producción de hacer harina de pescado, el costo es de 78... el costo de producción de hacer un enlatado de anchoveta es del 78% y solamente ganas el 22%. Entonces te queda muy poco de lo que has invertido. Pero si tú quieres hacer harina y aceite de pescado, entonces es casi un 50-50. O sea, inviertes la mitad, inviertes $100 y estás ganando $50. Entonces es muchísimo más provechoso, mucho más provechoso, más rápido, menos problemas, producir la harina y el aceite. Pero, si bien es cierto, eso es lo que hace la industria, también es en parte un poco de nuestra culpa, porque nosotros normalmente no comemos un enlatado de anchoveta, ¿no? Nos parece muy agradable. Quizás sea porque su sabor es bastante fuerte, pero es una carne, es una carne muy nutritiva. Y aquí, a manera de opinión personal, yo creo que nosotros deberíamos poner de moda el consumo de la anchoveta en sus diferentes versiones, ¿no? Curada, como es salado, congelado y enlatado. Hay que ponerla de moda, así como la quinoa. Otra cosa importante es el ingreso de dinero, las divisas que ingresan por parte de esta industria. En este mapa podemos ver que Asia es el gran consumidor de nuestra producción de anchoveta en forma de harina y aceite. Europa también es un 20%, es una cantidad enorme. Y bueno, África solamente consume 0.7 de la harina de Perú, porque de hecho ya tiene sus propios suministros en diferentes partes de su costa. Pero como experiencia personal, puedo decir que aquí, por ejemplo, las sardinelas, que es la especie que se captura por aquí, pues se capturan unas pequeñas embarcaciones llamadas piraguas. Son de madera, y normalmente las sardinelas que se capturan van directamente al mercado y la gente las puede comprar. Entonces eso es algo que podríamos o deberíamos un poco incentivar en el caso peruano, y sería altamente beneficioso para la nutrición de toda la población.
pero requiere pues de un pensamiento futuro que mejore estas condiciones para la producción de enlatados o curados. Otra cosa es los millones de soles que ingresan. Podemos ver que en un año muy malo entran como 1.500 millones de soles a la economía peruana por parte de la anchoveta. Entonces, es una industria bastante importante, que merece ser más estudiada y mejor valorada todavía. Su monitoreo está a cargo del Instituto del Mar del Perú. En la figura a la izquierda de este mapa podemos ver el trayecto de los barcos que se hacen normalmente para la evaluación de la población bajo el método de producción de huevos. Eso es, para resumirlo un poco, pues se evalúa la cantidad de huevos y larvas que hay y la edad de estos individuos que hay en la columna de agua, y mediante unas fórmulas que están detalladas en unos informes de IMARPE, pues se calcula o se estima la cantidad de biomasa disponible en cada año para cada temporada de pesca. Entonces, es muy importante el monitoreo y es algo que, de hecho, en Perú ocurre que es de las pesquerías mayor monitoreadas, tanto en tiempo como espacio. Además, también se hace un seguimiento en los puertos, o sea, en cada puerto donde se desembarcan grandes cantidades de anchoveta, hay una persona que se encarga de registrar los barcos y la cantidad de biomasa que desembarcan. Entonces, se monitorea tanto en el océano, en el momento de que los individuos están vivos, así como en el puerto cuando ya llegan para ser procesados. Y su futuro con el cambio climático, esto lo voy a hacer un poco rápido. Este es un artículo que se publicó en el año 2013 y se concentra en la evaluación de la retención larval, que es la característica de los individuos de que al momento de desovar, debido a las corrientes oceánicas, las larvas, los huevos y larvas se retienen y se quedan muy cerca de la costa y después se convierten en parte activa de la población. Bueno, para esto necesitamos dos cosas. Primero, un escenario de condiciones preindustriales, o sea, un escenario normal, y un escenario de cambio climático. En este caso es cuando en este paper se hizo un modelo de uno de los escenarios de cambio climático donde el nivel de CO2 se multiplica por 4. ¿Y cuál es la respuesta de ese escenario? Pues que la temperatura, aquí en la barra de color, los colores rojos son más intensos, más cálidos, y los azules son más fríos. Vemos que la temperatura aumenta, y eso implica una estratificación de la columna de agua. ¿Qué quiere decir? Que aumenta la retención. Como se estratifica el agua, es un poco menos dinámica y los huevos y larvas tienen más opción de quedarse cerca de la costa. Y eso es lo que evidenciamos aquí. Por ejemplo, esto es la retención larval en condiciones preindustriales que corresponderían al primer mapa de temperatura, y aquí las condiciones de retención larval corresponden al escenario de 4 veces la cantidad de CO2 actual. Vemos que la cantidad de retención larval aumenta muchísimo. Entonces nosotros diríamos, bueno, eso es muy bueno, entonces el cambio climático no va a ser tan drástico, porque aumenta la retención y vamos a tener más juveniles y después más adultos y la población va a aumentar. Pero eso no es así. Después, cuando hacemos una evaluación de la retención en el gráfico superior y la cantidad la reducción del hábitat, aquí se ha dividido en la parte norte, centro y sur de Perú. Vemos que la retención aumenta conforme aumenta la cantidad de CO2 o el escenario de cambio climático. Se observa que la retención aumenta, pero el hábitat se ve reducido. Esto es para una simulación que se hizo entre 0 y 30 metros. Luego se hizo la misma evaluación, pero entre 0 y 15 metros, que es normalmente la zona donde tiene mucha influencia la productividad primaria, y vemos que ese impacto es mucho mayor. O sea, el ecosistema disponible para la cría de individuos, de larvas y juveniles, se reduce aún más. Entonces, a pesar de que la retención puede aumentar, el balance global nos da una estimación negativa. Entonces, el cambio climático sí va a afectar a esta especie, sí la afectaría negativamente,
y eso es algo que debemos tener en cuenta para decisiones a futuro sobre este recurso. Hasta aquí he notado que no he hablado mucho de la sardina. Lo que pasa es que actualmente la población de sardina está bastante reducida. No es que se pueda encontrar mucha sardina en los puertos o en los muestreos que se hacen en barco. Entonces me he centrado un poco más en la anchoveta, que es la más abundante y la más interesante. Bueno, todas son interesantes, pero esa es la que por su volumen nos desvía hacia esa especie. Entonces es por eso que me he centrado un poco en la historia un poco de la anchoveta. Hace algunos años la sardina era bastante común. Si le preguntan a sus padres, si son personas que tienen entre 20 y 25 años y le preguntan a sus padres, pueden estar seguros que sus padres le van a decir que sí, hace algunos años, en los 70, podías encontrar muchas sardinas en los mercados y muchos enlatados de sardina. Y eran muy deliciosos. Y esperamos llegar a eso, motivar el consumo directo de peces. Es más eficiente energéticamente, ¿no? Y encima sería bueno para el ecosistema global. Bueno, eso sería todo. Si tienen algunas preguntas, los escucho o los leo. Sí. Bien, Jorge, muchísimas gracias por tu presentación. Estoy viendo acá, nos han hecho una pregunta, nos dicen, ¿qué es lo que hace vulnerable a la anchoveta? ¿Qué la hace vulnerable? La vulnerabilidad proviene de dos cosas. Uno, la exposición a una variable, y lo otro es qué tanto daño le puede hacer esa variable a la anchoveta, ¿no? Por ejemplo, si la temperatura aumenta, entonces la anchoveta está bastante expuesta a ese cambio de temperatura porque está en la columna de agua. Si el oxígeno disminuye, la anchoveta va a estar bastante expuesta a ese cambio de oxígeno. Pero lo otro es, una palabra que se usa a veces, es resiliencia. ¿Qué tanto se puede adaptar esa especie? Si la especie se adapta al 100%, entonces no importa si está muy expuesta al cambio, va a poder adaptarse, no hay mucho problema con la vulnerabilidad. Pero si la especie no tiene esa capacidad adaptativa, por muy pequeño que sea el cambio de esa variable de oxígeno-temperatura, va a ser muy afectada. Entonces son dos cosas que tenemos que evaluar para la vulnerabilidad. Y bueno, hace un tiempo había un trabajo de la vulnerabilidad de variables ambientales en muchas de las especies importantes en Perú. Todavía está en proceso de revisión ese trabajo y esperamos que salga pronto para conocer los resultados. Bien, hay una pregunta más que nos dice, en una parte de la exposición, usted mencionó sobre la concentración de los peces en ciertos lugares y habló sobre el carbono también. Si podría volver a explicar esa parte, tal vez mostrar tu diapositiva. Sí, ya. Lo que yo decía es que los individuos, anchoveta y sardina, están concentrados o confinados en zonas de alta productividad primaria o en zonas de alta productividad de carbono, donde hay mucha clorofila que después se convierte, perdón, muchas algas, microalgas, que después se convierten o son alimento de pequeños moluscos muy chiquitos. No, perdón, de copépodos ¿cómo se llaman estos? Eufaustios. Esto, o sea, el hecho de que estén confinados es que normalmente es el sitio ideal para que ocurra su desarrollo completo. Lo que ocurre en estas zonas de afloramiento, donde hay mucha surgencia de aguas de la profundidad, que son ricas en nutrientes y que después, por efecto de la luz, arranca un proceso de proliferación de productores primarios y luego que son comidos por las anchovetas y sardinas. Eso es a lo que me refería, que están confinados o aquí concentrados, ¿no? Decía que no podían estar aquí en la zona ecuatorial porque aquí no hay... acá hay una cierta zona productiva, pero muy baja. Comparada con los ecosistemas de borde oriental es muy baja.
Verán tampoco que no hay en las zonas árticas ni en la Antártida, ¿no? Porque son zonas muy bajas en productividad. Bien, gracias. Nos están comentando, nos dicen que ahora van a consumir más anchoveta. Muy bien, eso Ah, nos parece muy sí, bien. sí. Excelente, excelente. Hay una consulta, nos dicen, en un caso hipotético, si el stock de anchoveta se agotara, ¿qué otras especies podrían ocupar el lugar económico de la anchoveta? Uh, si se retira la anchoveta de su hábitat, probablemente la más indicada para proliferar ahí sería la sardina, que ocuparía su nicho ecológico. Pero de todas formas, a pesar de que la anchoveta y la sardina viven casi juntas, no comparten el mismo nicho. Eh, eh, Esa es una pregunta súper interesante, porque energéticamente la anchoveta consume muchísima energía, por eso requiere estas zonas muy cercanas a la costa. La sardina está un poco más contenta, en unas zonas más alejadas y está normal, no tiene problemas. Pero si es que desaparece la anchoveta, probablemente sea la sardina la más indicada para ocupar todo ese nicho y aprovechar toda la productividad primaria de la costa peruana. Bien, en una parte de tu exposición mencionaste de que habían ecosistemas, o no sé si escuché mal, que habían ecosistemas que tenían más productividad que el mar peruano. Entonces, si hay, pero sin embargo hay abundancia acá de anchoveta. Entonces, ¿a qué crees tú que se debería esto, la abundancia de anchoveta acá? Sí, es una pregunta que también es parte del llamado Peruvian Puzzle, del rompecabezas peruano, porque no se sabe por qué, a pesar de que Perú no es el más productivo a nivel primario, pero sí es el más productivo a nivel de peces, de biomasa. Hay varias hipótesis. La primera es que para que haya toda esta productividad altísima, tan fuerte como 3.000 miligramos de carbono por metro cuadrado por día, eso requiere de muchísimo viento, por ejemplo. ¿Ya? Y cuando hay mucho viento en el océano hay muchísima turbulencia, entonces las olas del agua se mueven y toda el agua está súper activa, súper intensa, y para que las pequeñas larvitas que nacen de los huevos puedan alimentarse de la comida, necesitan cierta estabilidad para que puedan ir y llegar a su alimento, y eso no puede ocurrir en un sistema tan turbulento como aquí donde hay muchísimo viento. Perú también tiene zonas muy intensas de viento, pero es un poco más estable que las zonas de aquí de Benguela y la zona oeste de África. Probablemente sea eso, que tenga la anchoveta tenga mejor, la anchoveta peruana tenga mejor opción de alcanzar su alimento porque el agua es un poco más calmada, a pesar de que la productividad es menor comparada con otras zonas, pero es suficiente para explotar en una biomasa enorme, ¿no? Sí, bien, al parecer, bueno, tenemos comentarios de felicitaciones, nos dicen felicitaciones por la excelente exposición. Muchas gracias, biólogo Jorge, nos están mandando saludos de felicitación. Al parecer ya no hay más preguntas. Quería agradecerte, Jorge, por tu tiempo, por poder compartir hoy un poco de tu experiencia, ¿no? Muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Y bueno, la próxima semana nos vemos nuevamente en una próxima charla y gracias por su atención y gracias nuevamente, Jorge, por tu tiempo. Gracias por el espacio.